Hola a todos, bienvenidos a esta Fresh Talk. Hoy vamos a hablar sobre un tema que desde hace 2 años genera muchísima controversia y se ha convertido en una tendencia. Vamos a hablar sobre el trabajo en remoto, específicamente sobre los onboardings en remoto. Y para eso hemos traído a un invitado muy especial. Alex, bienvenido. Muchas gracias, María. Estoy encantado de estar por aquí ya y bueno, y vamos a charlar un poquito del onboarding en remoto, ¿qué te parece? Muy bien, sí, Alex. A ver, empecemos bajo un contexto de hay una creciente adopción del trabajo en remoto, ya sea por la pandemia, porque las nuevas generaciones lo exigen, por muchas cosas. Lo que sí que es cierto es que el trabajo remoto trae muchísimos desafíos, más que todo cuando vamos a incorporar a personas nuevas en nuestro equipo que tienen que adaptarse a una cultura, a ciertos comportamientos que esperamos de ellos. Para que nos hagamos una idea, ¿vale? El onboarding en muchos momentos se tiene como un concepto de, pues, plan de acogida, lo que es la bienvenida a la persona y lo suelen estructurar o se suele estructurar muchas veces a lo mejor en 1 o 2 semanas y luego ya, pues, ya nos hace un seguimiento, ¿vale? Pero un onboarding realmente tiene que durar aproximadamente hasta entre 4 y 6 meses para que una persona realmente se adecue al puesto correctamente, ¿vale? Entonces, nosotros desde Fresh People tenemos una visión muy interesante acerca del onboarding, en el cual lo dividimos en 3 partes. Primero tenemos el pre-onboarding, en el cual pues es un poco la preparación de cuándo se va a incorporar esta persona para tenerlo todo bien preparado y estructurado para que el aterrizaje de esta persona o de la nueva candidatura que va a incorporarse sea lo menos traumática posible, porque al final cambiar es un cambio en tu día a día, en tu hábito, en un poco de trabajo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, hay que estructurar muy bien el tema de documentación, estructura, otras cosas relacionadas un poco con el Employee Handbook, Best Practices, etcétera, etcétera. Y cuando se produzca lo que es la incorporación de esta persona, ya pasamos a la fase de onboarding, en el cual pues suele durar aproximadamente entre, pues lo dicho, ¿no? Entre unas 2 meses, 4 meses, ¿vale? Que es todo el proceso de onboarding, ¿vale? Y un poco ahí lo que al final tenemos que validar muy bien es el contexto, un poco el organigrama, la estructura, las personas que están involucradas dentro de cada área, los roles de cada persona, conocer a todas las personas que están dentro de cada área, etcétera, etcétera. Luego, también es súper importante también validar las expectativas que se tiene de esta persona a la hora de entrar en la organización, qué vamos a esperar de esta persona, que se considera un good ways to work, ¿vale? Como nosotros a veces lo llamamos así, y los don'ts, que es lo que no consideramos un buen trabajo, por así decirlo, ¿vale? Y luego también, por último, tenemos el marco de acción dentro del onboarding, que vale, que esto también hay que dejarlo muy claro, que al final es un poco como los objetivos, el camino a seguir y la estrategia a aplicar para que esta persona tenga una curva de aprendizaje lo mejor posible, ¿vale? Y lo más adaptada a esta persona y lo más personalizada. Luego, como bien hemos comentado, el ongoing, ¿vale? Que es un poco ya dejar a esta persona que vaya ya haciendo un poco su trabajo, su forma de desarrollar su día a día, sus roles, de una forma adecuada y adaptada a al nuevo puesto o al nuevo rol que va a desempeñar. Alex, hablabas ahora como de un plan de acción. Dentro del plan de acción hay algo que es muy importante y son las reuniones. ¿Cuándo son demasiadas o cuántas son muy pocas? ¿Quiénes deben participar? ¿Con qué frecuencia? No hay una frecuencia establecida para lo que son las reuniones o meets, o al final no son, o sea, sí, podemos llamarlo meets o reuniones, ¿vale? Pero al final es conocer todas las áreas de la empresa, ¿vale? O de la empresa, la organización o como queramos llamarle, y un poco los roles y las personas, ¿vale? Asociadas a estos roles. Nosotros desde Fresh People lo que solemos hacer a la hora de que una persona nueva se incorpore es que, luego si quieres hablamos de esto acerca del buddy, pero es un poco que esta persona se encargue de que la nueva incorporación vaya conociendo todas las áreas en las cuales va a estar involucrada o no, pero sobre todo también para que conozca el impacto que va a tener en el negocio a la hora de desarrollar su trabajo, en su día a día, las interdependencias que van a tener y demás. Por lo tanto, no hay una frecuencia establecida de un poco. Al final es conocer todas las áreas desde nuestro punto de vista y luego, oye, pues si surge alguna duda, surge alguna cosa que se quiera abordar más o menos,
pues es importante valorar más meetings para profundizar en estos aspectos, en estas áreas en las cuales pues a lo mejor una persona va a tener que tener más interdependencia con otras áreas o departamentos, ¿vale? Y entonces habrá que pues a lo mejor profundizar o detallar un poco más. Pero lo importante es que tenga una visión general 360 de cómo están funcionando todos los engranajes del área y de la empresa. Muy bien, Alex. Ahora vamos a ir a la otra parte. Dejamos las videollamadas, las reuniones de lado, vamos a la comunicación asíncrona. ¿Qué herramientas hemos utilizado o utilizamos en Fresh People? Porque nos hemos dado cuenta que son ideales para abordar este desafío que es el onboarding en remoto. A ver, aquí, aparte de todas las herramientas que ya conocemos, pues Slack, Teams, Gmail, lo que es la videoconferencia, también por Google Meetings y demás, pero sobre todo tener una fuente de información para que la persona, cuando aterrice, pueda un poco acceder a conceptos, cultura, best practices, ways to work. Sobre todo, también el objetivo de esta biblioteca o de este handbook al final es que la persona que entre, cuando vaya teniendo reuniones, cuando vaya desarrollando su trabajo diario con diferentes stakeholders, tanto internos como externos, ¿vale?, vaya familiarizándose con conceptos ya un poco, vamos a llamarlo entre comillas, estudiados o ya que ya haya visto, ¿vale?, para que se haya familiarizado ya con esto y que no sea un impacto de, ostras, esta palabra no la conozco, de qué están hablando, sino que yo ya esta palabra la he escuchado, he valorado un contexto y una cultura de trabajo que ya tenemos bien definida y ya sé de lo que están hablando mis compañeros y compañeras y no me quedo con cara de, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué están hablando? Entonces, yo valoraría sobre todo esta parte de esta fuente de datos y esta base de datos o handbook o como queramos llamarlo, que engloba la cultura, los valores, conceptos que tengamos, ways of working, el día a día, los roles y las expectativas que se tiene sobre este rol, ¿vale? También el career path que se va a tener a lo largo de pues, un poco la evolución de, oye, el primer mes, segundo mes, sexto mes, año, etcétera, etcétera, y la evolución que se va a tener para también ir adaptándote, ir anticipándote también a lo que va a venir o lo que va a venir en tu trabajo y lo que se está esperando de ti. Muy bien. Alex, hay algo que es muy clave entender y es que hacer un onboarding, independientemente de que sea remoto o presencial, no es simplemente delegar tareas, ¿vale? En el onboarding hay un protagonista del que a veces no se habla y es una protagonista y es la cultura organizacional. ¿Cómo podemos transmitirla incluso cuando tenemos nuevas incorporaciones que no están en el día a día compartiendo un espacio físico? Lo que hemos comentado antes respecto al handbook, ¿vale? O un poco al ways of working, ¿vale? Esto es súper importante porque ahí dentro también está la cultura organizacional que vamos a ir viendo, ¿vale? Y que vamos a ir transmitiendo. Luego, otra parte también es tener muy bien definidos los valores por los cuales nosotros nos regimos y porque un poco es el día a día, ¿no? De, oye, yo encajo con estos valores, con esta cultura. Luego también otra cosa muy importante que fomenta la cultura es lo que hemos comentado antes, el buddy. El buddy es una persona que al final conoce muy bien la empresa, ya lleva pues, aproximadamente un poco más de 4 o 6 meses, ¿vale? Y que al final, pues luego si quieres hablamos un poquito más y entramos más en profundidad, pero es una persona que conoce todo de pi a pa, un poco las interdependencias que va a tener esta persona que se está incorporando, la cultura ya la conoce y también es como un culture ambassador, ¿vale? Que al final va a transmitir esta cultura a esta persona que se acaba de incorporar. Muy importante también. Y después, también muy importante es un seguimiento one-to-one o seguimiento constante de un poco para fomentar esta cultura y si realmente esta persona se está adaptando a la cultura que estamos teniendo o que tenemos a día de hoy implantada, ¿vale? Vamos a la figura de Buddy, que la has mencionado mucho y yo creo que da mucho luz explicar cómo lo hacemos en Fresh. Es algo muy particular que tenemos. Y es una figura que yo hablo personalmente de cómo a mí me ayudó en el proceso de onboarding, entonces háblanos mucho más en detalle. A ver, el buddy, yo también recuerdo la persona que estuvo conmigo en el buddy y fue un súper gran apoyo, ¿vale? Pero al final el buddy, desde mi punto de vista, es una persona dentro de la organización que un poco será responsable de que tenga la mejor adaptación posible y encaje con el equipo, la cultura y los roles que va a desempeñar esta persona en su día a día dentro de la organización, ¿vale? Y también
súper importante, que cree, que es un believer, ¿vale? Que cree que en el proyecto, en la cultura, un poco en los valores y los fomenta, ¿vale? Y que siente parte de la misión de la organización y un poco también pues va predicando, ¿no? Con el ejemplo en todo momento. Y luego, como bien he comentado antes, la parte positiva, que transmita buen rollo en todo momento. Súper importante esto, la verdad. Porque al final, si tú te incorporas con una persona que realmente te transmite ese buen rollo y ese buen feeling, ¿vale? Y que está para ti en todo momento, pues esto al final ayuda mucho a la transición de acabo de empezar, no sé dónde estoy y demás, me siento a lo mejor desubicado un poco y siempre tienes un punto de referencia que te va a ayudar en todo momento. Y yo creo que hay algo que es clave para que lo entiendan todas las personas que nos escuchan, que nos ven, y es el buddy no siempre tiene que ser del mismo equipo. Y eso a veces permite que la colaboración se aborde de otra forma, que tenga diferentes visiones, entonces que pueda ser, o sea, que se puede enriquecer mucho más. De hecho, yo recuerdo que tú fuiste el buddy de la última persona que entró en el equipo de marketing. Correcto. Y eso, pues, lo que te digo, ayuda mucho a que hayan diferentes puntos de vista en la conversación, que no solo se hable de marketing en este caso. Sí, al final, por ejemplo, yo cuando entró esta persona, yo lo que le intenté hacer ver es un poco, primero, una visión 360 de todo el negocio y luego también un poco mi punto de vista del recruitment, ¿vale? O del área de recruiting, para que esta persona también se empapase, oye, vale, pues el área de recruiting funciona así, asá, trabajan de esta forma, tienen estas conexiones y esta interdependencia con el área de marketing, cómo ellos trabajan con el área de marketing y cómo un poco se va haciendo pues, el delivery o un poco, oye, pues mira, nos pedimos esto, lo otro. Al final es una relación interdepartamental en todo momento y pues se valoró positivamente que yo fuese el buddy de esta persona porque al final íbamos a tener en algunos momentos de nuestro día a día mucha relación trabajando. Yo creo que es súper enriquecedor, no tiene por qué ser dos personas del mismo departamento, área, etcétera, ¿vale? Sino que esta persona realmente sepa transmitir la cultura, los valores y el propósito de la empresa, organización o como queramos llamarlo, y que también al final tenga lo que hemos dicho, ¿no? Sea believer, crea en el propósito y la misión de la empresa y también que transmita este positivismo y este buen rollo que antes hemos mencionado. Alex, vamos a cerrar con broche de oro. Y es, ¿cómo evaluamos y cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? ¿Cómo identificar que mi onboarding es eficaz o eficiente? Yo daría una serie de tips, ¿vale? A la hora de abrazar o intentar tener un buen onboarding, ¿vale? Al final siempre es tener, desde mi punto de vista, ¿vale? Una alineación de expectativas entre lo que se espera de la persona que se nos va a incorporar y con lo que queremos o hasta dónde queremos que llegue, ¿vale? Y que lo tengan muy claro a la hora de entrar para que no hayan frustraciones en un futuro. Luego otra cosa muy importante es el seguimiento, el feedback, el seguimiento constante, un poco, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo está yendo esto? Unas meetings mensual, bimensual o incluso quincenal, no lo sé, un poco para ir viendo cómo va y dudas sobre todo que tenga esta persona. Luego, el buddy program. Prescindible desde mi punto de vista. Al final esto yo lo veo como una persona que va a acompañarle y que va a ser su punto de referencia, ¿vale? Que no tiene por qué ser esta persona que le va a hacer seguimiento, pero es su punto de referencia en el día a día. Un poco de, oye, al final estamos en un trabajo remoto y hay muchos momentos en los cuales te puedes pues poco sentir solo y demás, y esto al final el buddy program ayuda mucho a tener esa conexión un poco más emocional y un poco personal en el día a día de, oye, mira, me apetece hablar con alguien, me apetece tomarme un café virtual, pues mira, a esta persona le escribes al buddy o el buddy se pone en contacto contigo un poco de forma proactiva también para fomentar esto. Y por último también siempre hay que preguntar, si se te queda alguna duda, por muy tonta que sea, que no hay ninguna duda tonta, ¿vale? Pero si hay alguna duda, siempre hay que preguntar, hay que fomentar esta cultura de la pregunta. Más vale preguntar que luego pues, que hayan X o situaciones en las cuales te quedas con la duda, no sabes cómo actuar, siempre hay que preguntar, ¿vale? Y yo diría que una última cosa, ¿vale? Que ya es un poco para dar ya el siguiente level, que es automatizar. Para conseguir esa escalabilidad es importante automatizar estos procesos de onboarding. Poco a poco, si vemos que un patrón se va repitiendo y podemos a lo mejor darle un extra de valor a la hora de automatizar, vamos a ganar tiempo y la persona también que se está incorporando
lo va a notar y lo va a percibir en esta automatización. Muy bien. Gracias, Alex, por todo lo que has compartido y por acompañarnos en esta Fresh Talk. Muchísimas gracias a ti. Y a todas las personas que nos han escuchado, que nos están viendo, muchas gracias por compartir este espacio y os esperamos en la siguiente Fresh Talk.